La historia no es siempre como nos la cuentan, o eso sostiene nuestro siguiente invitado, convencido de que, aunque el historiador intente ejercer su trabajo con total honestidad, puede sufrir toda clase de sesgos subjetivos. Otras veces tiende a dar por bueno todo aquello que le complace o que sabe que va a complacer a su público. El caso es que la historia está repleta de distorsiones, errores y falacias de todo tipo, según el historiador Juanjo Sánchez Arrese Igor, que habla de ello con sus correspondientes ejemplos en su libro Caos Histórico, que acaba de publicar en Atlas Editorial. Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a poner un ejemplo. Esa imagen que todos tenemos del emperador Nerón tocando la lira tras incendiar Roma es muy cinematográfica, pero no es cierta. No, incluso los historiadores antiguos decían simplemente que el pueblo que se había malquistado con Nerón, que había sido muy popular, le acusaba de haber provocado el incendio, pero no ese detalle de que tocaba la lira solamente lo cuenta Suetonio, al que todos consideran un chismoso. Nerón era un gobernante despótico que tuvo que actuar de manera implacable y despiadada para asentar su poder personal, como otros muchos dictadores. Pero luego el detalle que estuviese loco, claro, eso tiene credibilidad después porque era un hombre muy megalómano, muy narcisista, y se ponía a cantar y a participar en concursos artísticos durante una gira de Estado que hizo por las provincias griegas. Y eso, claro, eso le daba credibilidad a la idea del emperador que está loco y que se dedica a componer poemas sobre la caída de Troya mientras de su propia ciudad. Sin embargo, lo más probable es que Nerón no tuviera nada que ver con el incendio. Bueno, también tenemos todos esa imagen grabada del Cid ganando una batalla después de muerto. La leyenda es fascinante, desde luego, pero la realidad es que no murió en combate, sino de muerte natural y en un tiempo en que ningún enemigo amenazaba tierras valencianas. Sí, claro, el Cid luchó en muchas batallas, fue victorioso siempre, o sea, prácticamente nunca conoció la derrota, sobre todo cuando él estaba al mando. Pero claro, es la ética que estaba en aquella época de que es algo que conocemos, por ejemplo, de estas historias de vikingos. El guerrero vikingo no puede morir en la cama de viejo, de enfermedad, eso es morir como una vaca, decían. Tiene que morir en combate, en medio de la sangre y la matanza para ir al Valhalla. Y esa ética guerrera no era exclusiva de los vikingos paganos, sino que existía por toda la Europa medieval. Entonces hay que ajustar el mito para decir que el Cid, bueno, sí, se murió, pero hizo un milagro después de muerto, casi poco menos, como que hay que santificar al héroe. Bueno, hay otro capítulo de los muchos que componen este libro, Caos Histórico, dedicado a los extraterrestres arqueoilógicos, esos a los que se atribuyen grandes obras del pasado, como las estatuas de la isla de Pascua. Dices en el libro que esa teoría de los dioses astronautas es uno de los mitos más locos. Sí, eso realmente es traer una historia demasiado increíble y desvenenada. O sea, tenemos un misterio, por ejemplo, la isla de Pascua o las edificaciones de alguna civilización precolombina. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues sacamos de la manga otro misterio mayor todavía, extraterrestres. ¿Y qué hicieron estos? Solamente estaban aquí y se dedicaron a construir esas estatuas y luego se marcharon, no invadieron el planeta como en las películas de Hollywood que llegan arrasándolo todo a su paso, simplemente vinieron aquí, consiguieron un par de cosas quizá para no aburrirse y luego se marcharon sin más. Es realmente una idea bastante absurda, no hay por dónde cogerla. También hay que reseñar que este libro, Caos Histórico, hace un recorrido por las distintas etapas y una de las leyendas más extrañas y singulares de las muchas que existen referidas a la Edad Media es la de la papisa Juana, esa historia de una muchacha que llegó a ser papa cuando no llegó a serlo, ¿verdad? No, hubo una familia noble de Roma que intentó mangonear y manipular entre bastidores la institución papal y en un momento dado la voz cantante la llevaban dos mujeres, sobre todo Marozia y Teodora, la madre, y Marozia, la hija. Ninguna de ellas llegó a ser papa, sino que intentaban que sus amantes o sus hijos fuesen papas y que luego la institución papal quedase poco menos que en herencia de manera extraoficial dentro de esta familia. Y al final no les salió bien el plan porque había demasiados intereses, incluso dentro de su propia familia había gente que se volvió contra ellos porque decían en un momento yo tengo que tener vuestros planes porque me doy cuenta de que solo en ellos y que voy a terminar de un mal final, así que voy a alzarme contra vosotros y voy a alzar al pueblo de Roma en vuestra contra. Lo cierto es que la leyenda de la papisa es algo casi verosímil comparado con la verdadera historia de Teodora y Marozia, de la casa de Teofilato. Es realmente la historia de una mujer que se disfraza de hombre para salir adelante, lo que ha sucedido en la vida real muchísimas veces y hay mucha documentación al respecto. Y luego se le va complicando el asunto, se tiene que aceptar cargos que no quería para mantener el engaño hasta que finalmente la pillan y le dan un castigo tremebundo por el ultraje que ha hecho. Lo cierto es que la historia auténtica
Hay un libro excelente para el que quiera saber más a este respecto, Los malos papas, de R. Chamberlain, aunque por desgracia es un libro antiguo que solamente se puede coleccionar en librerías de viejo. Realmente es mucho más loca, mucho más extraña, mucho más sorprendente, y si no fuera que hay una sólida documentación, el público diría, vale, ¿y los dragones de Juego de Tronos cuándo entran en escena? Porque esto es demasiado. Sí, bueno, también es mucho más fascinante que su propia leyenda el personaje de Agustina de Aragón, que se recoge en el libro, junto con otras distorsiones históricas como Drácula, el fraude da Vinci, los 300 de las Termópilas, la muerte de Hitler, demasiados Robin Hood o falsas Juanas de Arco. Pero mi pregunta ahora, Juanjo, es si esas tergiversaciones son debidas, se supone que no, a la ignorancia. También hay factores políticos y factores culturales, ¿no? Sí, bueno, primero la ignorancia, el paso del tiempo va haciendo que se pierda información, o sea, los faraones no dejaron ningún folleto de instrucciones sobre cómo construir pirámides, por ejemplo. Luego Robin Hood es la leyenda, el mito, la fantasía y quizás historias de media docena de auténticos proscritos que tuvieron que escaparse al bosque perseguidos por la justicia de su época a lo largo de 2 o 3 siglos distintos. Y luego el fraude deliberado con una intención política, pero esto ya, aunque nos da mucha tabarra a los historiadores, o sea, y aquí tenemos todos los bulos de WhatsApp, que norma de hierro, todo lo que venga por WhatsApp o por las redes sociales es mentira hasta que se demuestre lo contrario, o sea, presunción de culpabilidad. Tomamos nota, ¿eh? Sí, pues todo lo que me ha contado por WhatsApp, pues es mentira, hasta que se compruebe lo contrario. Y luego, pero también el fraude con una intención crematística, deshonesta, de hacer negocio, de hacer caja. Eso ya, pero claro, es muy difícil de demostrar judicialmente. No basta con demostrar que las historias que cuentan sobre, por ejemplo, John Moffitt, sobre que la dama de Elche era una falsificación del siglo XIX, eran falsas y no tienen ningún fundamento, sino que hay que demostrar lo que en el lenguaje jurídico se llama el dolo, o sea, la intención perversa y criminal de mentir adrede, y eso ya es más difícil de sustanciar judicialmente, y por eso todos estos fraudes prosperan. O sea, Dan Brown se cubre las espaldas diciendo que es una novela y luego insinuando, diciendo que está basada en hechos reales, pero sin especificar cuáles son esos hechos reales, aunque es una colección de alucinaciones. Pues ya ven qué ameno este libro del que estamos hablando con su autor, con Juanjo Sánchez Arrese-Igor, historiador, se llama Caos Histórico y lo publica Atlas Editorial. Y creo, Juanjo, que ya estás preparando otro volumen de ese caos histórico con toda la verdad sobre, por ejemplo, los Tres Mosqueteros o Juanita Calamidad o Mata-Hari o los tesoros de los piratas. ¿Para cuándo ese libro? Bueno, eso depende también de cómo salga este, pero yo espero sacarlo quizás, discutir los detalles con la editorial, quizá a finales de este año que empieza 2020, pero eso no puedo garantizarlo. Pero lo cierto es que tengo material para quizá 3 volúmenes más, como el que ya está publicado, y eso aún me quedarían unas cuantas cosas en el tintero. Bueno, pues quédense con el título Caos Histórico de Juanjo Sánchez Arrese-Igor. Lo publica Atlas Editorial. Juanjo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Buenas tardes.